por estar, mi nombre es Javier Lagares, soy el gerente técnico de la consultora ASG. ASG, para los que no nos conocen, es una consultora que tenemos nuestra sede central en la ciudad de Córdoba y tenemos actividades en casi todas las provincias de Argentina y algunos países de Latinoamérica. Eh, Hace 28 años que nos dedicamos a acompañar a diferentes organizaciones en la gestión de sus procesos, en la mejora continua, en la implementación de normas de sistemas de gestión y a solucionar las diferentes cosas que surgen en el día a día de las empresas y en las que siempre somos orgullosos de poder acompañarlos, ¿sí? Gracias a todos los que están hoy. Tenemos una variedad de personas con organizaciones de producción, servicios de diferentes tipos. Tenemos personas que están asociadas a la parte de educación, administración pública. Entonces, creo que es un lindo auditorio para que podamos charlar un poco sobre esto de las huellas ambientales. Hoy en el Día Mundial contra el cambio climático, se nos ocurrió dar esta pequeña charla y mostrar estas huellas ambientales que son dos de los indicadores fundamentales para esta medición del impacto que tenemos como organizaciones en temas de cambio climático, ¿no? Entonces, el objetivo es tratar de presentar el tema, ponerlo sobre la mesa y una vez que terminemos con la presentación, abrir el debate para que tengamos retroalimentación, experiencias, comentarios, consultas y todo lo que pueda darse. Vamos a tener un espacio para poder charlar una vez que terminemos. ¿Sí? Entonces, hoy es el Día Mundial del Cambio Climático y poner en la mesa y recordar qué es el cambio climático y se define como una variación persistente del clima que está atribuida directa o indirectamente a los efectos de nosotros, de los humanos que estamos habitando el planeta durante periodos de tiempo comparables y adicional a la variabilidad climática natural. La evolución del planeta hace que haya variabilidades naturales del clima. Entonces, lo que mide este cambio climático es el impacto que tenemos las personas. Y esos periodos de tiempo comparables son periodos que se toman de varios años, ¿sí? Hasta 30 años se toman para medir ese cambio climático, ¿sí? Cuando hablamos de si hoy llueve, si vamos a tener en el verano más lluvia o más calor, hablamos del tiempo, del estado del tiempo. Cuando hablamos de clima, hablamos de periodos que son más largos para poder evaluar esas tendencias y esas estadísticas y todos esos datos. Entonces, el cambio climático es el que está influido por la actividad humana, ¿sí? Sumado al cambio climático natural y en periodos de tiempo que se miden, que son de unos cuantos años para poder determinar esas tendencias. A partir de la conciencia o de que se empezó a instaurar el concepto o la idea de que había un cambio que estábamos provocando los humanos sobre el planeta, se empezó a hablar de desarrollo sostenible. ¿Sí? Ese desarrollo sostenible no es más ni menos que eso, satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Tomar exactamente lo que necesitamos, pero cuidando que esto se mantenga para las generaciones futuras. Entonces, dentro del desarrollo sostenible hay cinco grandes perspectivas que se contemplan de trabajar sobre las personas, sobre la prosperidad, sobre la paz, sobre las alianzas
y sobre el cuidado del planeta. ¿Sí? Son las cinco perspectivas que contempla el desarrollo sostenible y que las empresas que trabajan en gestión sobre el desarrollo sostenible en cuanto a tanto a la sostenibilidad, responsabilidad social y algunas otras perspectivas que se toman en los sistemas de gestión, bueno, se consideran estas cinco grandes áreas para enfocar objetivos, acciones y temas de trabajo. Y ese es el tema que está hoy sobre la mesa. ¿Cómo evolucionó esto? Todo ya a fines de los 80 en Canadá se empezó a hablar del tema del cambio climático, se empezó a hablar de la sostenibilidad. Eh, Eso se coronó en la cumbre de Río en el 92, donde fue el primer gran tratado mundial que habló sobre el tema del cambio climático. El pro- se formalizó con el protocolo de Kioto y bueno, después con el Acuerdo de París, donde se estableció la Agenda 2030, donde se establecieron los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, fue donde se pone en la agenda de los países y en la agenda de las organizaciones el tema del cambio climático. Dijimos, a partir del Acuerdo de París se desarrollan los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que son esos 17 objetivos. Cada uno de esos objetivos está asociados a metas y a indicadores que se pueden utilizar y que se trabajan para poder contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y hace muy poquito, ahora en septiembre, sacó una especificación técnica, ¿sí? Se llaman PAS en ISO, ¿sí? Que es esa que ven ahí, la 53002, donde lo que hace es establecer ciertas pautas o ciertos consejos para incorporar a las empresas o a las organizaciones que consideren incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible en sus sistemas de gestión, las buenas prácticas para considerarlos. Entonces, esta PAS 53002, eh, si bien no está, para los que tienen sistema de gestión, no está exactamente estructurada con los 10 capítulos de la estructura de alto nivel que tienen las normas del sistema de gestión, sí considera y en el mismo orden todos los puntos de los sistemas de la estructura de alto nivel, por lo cual nos establece pautas para incorporar la sostenibilidad dentro de nuestros sistemas de gestión, ¿sí? Ya sea que trabajemos en cualquier aspecto de la gestión, de calidad, medio ambiente, seguridad, bueno, con esto podemos ver y determinar cuáles son el enfoque de las partes interesadas que están afectadas, cuál es el contexto que tenemos dentro de nuestra organización, establecer objetivos internos dentro de nuestra gestión que aporten alineados a alguno de los objetivos del desarrollo sostenible, alguna de las metas y utilizar los indicadores. Bueno, todo está desarrollado en esta especificación que lanzó la ISO ahora hace poquito, en el mes de septiembre fue. Em, Hoy nos vamos a enfocar en dos de estos objetivos de desarrollo sostenible: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y de saneamiento para todos, en el objetivo 6, y en el 13, que es la acción por el clima, donde habla de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Sí? Estas huellas ambientales sobre las que vamos a charlar un poquito nos dan indicadores que nos permiten enfocarnos en estos dos objetivos de desarrollo sostenible y
incorporándolos a nuestros sistemas de gestión para las empresas que tienen sistemas de gestión tanto ambiental como de sostenibilidad, responsabilidad social empresaria, son formas de poder medir nuestro desempeño en ese sentido. En Argentina ya hace un par de años se adoptaron acciones y se trabaja sobre el objetivo de acción por el clima, sobre la meta de incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias y planes nacionales, y se han desarrollado herramientas para determinar la huella de carbono país, y se han determinado acciones y objetivos para poder llegar a ser carbón neutro Argentina, ¿sí? En el indicador este de emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de esa medición, ese inventario nacional de gases de efecto invernadero que se está realizando, esas son las contribuciones que tienen cada actividad, ¿sí? Donde la energía se lleva la mayor parte de la, de la cuota. eh, la agricultura, ganadería, se lleva también un porcentaje amplia. Después vienen los procesos industriales y el uso de los productos y los residuos. Si bien los procesos industriales tienen una cuota baja, es lo que aportan directamente esos procesos industriales. Acordémonos que gran parte de la energía que se produce va a alimentar esos procesos industriales. Entonces, los procesos industriales, con el consumo de energía, con el consumo de productos que vienen de la agricultura y ganadería, de la parte de la agroindustria, también tienen cuota de aporte a esa emisión de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Entonces, para trabajar sobre las huellas ambientales tenemos que trabajar sobre el concepto del ciclo de vida, cómo trabajamos el tema del ciclo de vida de productos, servicios, de las organizaciones dentro de los sistemas de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental es el que nos permite identificar nuestros aspectos ambientales y evitar que se conviertan en impactos, o tratar de reducirlos a la menor expresión posible a esos impactos que puedan producir, es lo que hacemos, ¿sí? Siempre decimos, un sistema de gestión ambiental no te dice que tenés cero contaminación, sino que estás trabajando para tratar de reducir, minimizar y eliminar tus impactos sobre el medio ambiente. Entonces, dentro de nuestro sistema de gestión ambiental, eh, lo que hacemos es eso, administrar recursos. Un sistema de gestión es una forma de administrar recursos. Establecemos controles, hacemos análisis de riesgos que nos permiten que los recursos que tenemos disponibles no los desperdiciemos, no los desparramemos por todos lados, sino que los enfoquemos a lo que realmente creemos que es lo que más nos importa. Entonces, de eso se trata la gestión del sistema en cuanto al ambiente y cualquier tipo de sistema de gestión con el que estemos trabajando. A partir de ahí, cuando hablamos de cuestiones ambientales, cuestiones que están relacionadas con el medio ambiente, tenemos que tener consideración a la perspectiva del ciclo de vida, ¿sí? Un análisis del ciclo de vida es el que considera los impactos ambientales que están asociadas en todas las etapas para la producción de un bien o de un producto en particular, desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final, desde la cuna hasta la tumba, dicen, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ser conscientes de cuál es el uso de recursos que tenemos para nuestros procesos, para nuestras operaciones, para obtener el bien o el servicio con el que estamos trabajando, todos los impactos que podemos llegar a tener a partir de nuestras actividades en todas esas etapas, y lo que provoca la generación de residuos o el uso, la disposición final
de lo que de lo que estemos hablando. Eh, en la gestión ambiental, nosotros lo que hacemos es definir alcances y definir cuáles son las etapas del ciclo de vida que podemos administrar, que están a nuestro alcance o que podemos llegar a tener influencia sobre ellas, y sobre eso determinamos cuáles son los aspectos ambientales que tenemos relacionados. Entonces, estas cuestiones del cambio climático nos pueden provocar dos cosas, ¿sí? Que el cambio climático nos afecte a nuestras actividades. Si yo tengo una actividad de agro, entonces que haya más lluvia, menos lluvia, que haya más viento, que tengamos, me va a afectar a mi actividad. Entonces yo me veo afectado por el cambio climático en mi organización. Entonces lo que buscamos son riesgos y oportunidades en cuanto a cómo me adapto a ese cambio climático, cómo me voy acomodando para que ese cambio climático no me afecte tanto. Y hay otros casos en los que las actividades de la organización afectan al cambio climático, ¿sí? Consumo de recursos, emisiones de gases de efecto invernadero, emisión de residuos, etcétera, etcétera. Son cuestiones con las cuales nosotros con nuestra actividad afectamos al cambio climático. Entonces, ahí nos van a surgir riesgos y oportunidades de mitigación. ¿Sí? A partir de la adenda que hizo, que no me olvidé de mencionarlo antes, dentro de ese contexto de evolución y de los protocolos de, de, con el tema del Acuerdo de París, adhirió a esos objetivos de desarrollo sostenible, adhirió a la lucha por el cambio climático, y el año pasado sacó una declaración, y en principios de este año los que tienen sistema de gestión empezaron a entrar en pánico porque salió una adenda donde dice: "Che, hay que considerar el cambio climático en nuestro análisis de contexto dentro de los sistemas de gestión". Bueno, es simplemente eso. Hizo como organización, lo que buscó es eh, poner arriba de la mesa esos temas, ¿sí? Y que las empresas empiecen a analizar cómo se ven afectadas o cómo afectan al cambio climático, independientemente que tengan un sistema de gestión ambiental o cualquier otro tipo de sistemas de gestión. Entonces, en un sistema de gestión, tomando como ejemplo ISO 14001, ¿dónde nos afectan? ¿Sí? La estructura de alto nivel, requisitos que deben tener en cuenta todos. Fíjense que algunos son requisitos que son comunes a cualquier normativa de sistema de gestión. En el concepto, en el contexto de la organización, tenemos normas que son guías de referencia también de ISO, de adaptación al cambio climático, guía para establecer buenas prácticas para el tema del uso del suelo, ¿sí? Que nos sirven para tener una cuestión cuando estas cuestiones nos involucran dentro del análisis de contexto de la organización. En nuestra identificación y análisis de riesgos que hacemos respecto a cómo afectamos al medio ambiente, que son la identificación de aspectos ambientales y sus impactos. Están las normas de análisis de ciclo de vida, ¿sí? Que si bien ISO 14001 no pide un análisis de ciclo de vida, sino considerar la perspectiva del ciclo de vida para la identificación de esos aspectos, conocer las cuestiones conocer la metodología y en qué consiste el análisis del ciclo de vida en sí, aporta al análisis que podamos hacer de nuestros aspectos ambientales, y indicadores y formas de cuantificar nuestros impactos, ¿sí? Que es la 14033 de información ambiental cuantitativa. Eh, Declaraciones ambientales en cuanto a la comunicación de nuestros aspectos y de nuestros impactos, ¿sí? Comunicación ambiental, principios de etiquetado y declaraciones ambientales,
son otras guías, otras normas que pueden establecerse en cuanto a la parte de comunicación. Y lo que nos vamos a enfocar hoy, que son la huella de carbono y la huella hídrica como indicadores fundamentales de desempeño de nuestro sistema de gestión. Entonces, estas dos huellas ambientales, la huella de carbono nos mide la emisión de el efecto de gases invernadero que se emiten a la atmósfera, que se cuantifica unificando el concepto como kilos, toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Entonces, lo que hace es cualquier emisión de gases de efecto invernadero, lo transformamos y lo unificamos para contar manzana con manzana y que no tengamos diferentes formas de medición. Hay que considerarlo y llevarlo a todo. Entonces, la huella de carbono es eso, es cómo afectamos con esa emisión de gases y lo unificamos con una unidad de medida estándar. Y la huella hídrica calcula la cantidad de agua empleada en la producción de un producto o la prestación de un servicio. ¿Sí? Toda el agua, ya lo vamos a charlar un poco. Y no solo el volumen de agua que utilizamos, sino los impactos que genera el uso del agua, ya sea por la extracción o por la disposición del efluente que podamos generar. Entonces, huella de carbono. La huella de carbono dijimos que es la medida que cuantifica la emisión de gases de efecto invernadero. Nos sirve para evaluar los diferentes impactos ambientales que tenemos. Vamos a tener esos dos conceptos de cuáles son las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y cuáles son los sumideros, esos lugares donde tenemos reducción de esa emisión. Filtros en chimenea, tratamiento de afluentes, reducción de residuos, bosques, son sumideros de gases de efecto invernadero que se consideran a la hora de hacer el balance. La huella de carbono, tenemos dos tipos, la huella de carbono organizacional y la huella de carbono de producto. Dentro de la huella de carbono organizacional, mido en un periodo cierto de tiempo cuáles son todas las emisiones de gases de efecto invernadero que produce mi organización. ¿Mm? Entonces, acá en general se usa por año calendario o año administrativo, es el periodo que se toma para la emisión de la huella organizacional. Y vamos a dividir los tipos de emisiones en diferentes categorías. Entonces, ese cálculo de la huella de carbono organizacional implica una, mm, un inventario, ¿sí? De todas las fuentes y sumideros que tenemos dentro del alcance que tengamos establecido. ¿Mm? La huella de carbono del producto son todas las fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero, pero que están asociadas directamente a la producción o a la prestación del servicio en las etapas del ciclo de vida que consideremos. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta ese análisis del ciclo de vida o esa perspectiva del ciclo de vida. Eh, Permite comparar la eficiencia de la producción de un producto a otro. Entonces, en la huella de carbono del producto, en lugar de ser por unidad de tiempo, como es para la huella de carbono organizacional, en la huella de producto lo vamos a referir a una unidad de producto o una unidad de servicio. ¿Sí? Ya lo vamos a charlar un poquito más.
¿Cuáles son los pasos que se establecen para la huella de carbono organizacional? Identificar y definir los límites, ¿sí? O sea, el alcance. Che, ¿qué lo voy a hacer desde la puerta de mi fábrica hasta la otra, de la puerta de entrada a la puerta de salida de la fábrica? ¿Lo voy a hacer dentro de la oficina administrativa donde donde administro los servicios? ¿Lo voy a hacer en los sitios donde voy prestando cada uno de los servicios? ¿Lo voy a extender de mi fábrica a los depósitos de distribución? Voy a considerar la logística de abastecimiento y de distribución para calcular esta huella de carbono organizacional. ¿Sí? Esa es la identificación y definición de los límites. A partir de definir de la cancha marcada donde la tenemos, bueno, ahí empezamos con el inventario de identificar a dónde están esas fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero. Seleccionar el enfoque de cuantificación, cómo los voy a medir, cómo los voy a calcular, de dónde voy a sacar la información, cuál va a ser la fuente real, cuáles van a ser mis factores, cómo voy a hacer el cálculo de las emisiones. ¿Sí? Es la planificación de la medición, es seleccionar enfoque de cuantificación. El enfoque de cuantificación se trata de definir cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los factores que vamos a considerar, los factores de emisión y los factores de conversión para hacer que si yo emito, qué sé yo, el uso de un litro de gasoil, cuántos kilos de carbono equivalente me representa? Bueno, eso hay factores y diferentes fuentes y diferentes criterios y diferentes literatura que nos permite elegir, ¿sí? Entonces, ese enfoque de cuantificación es la planificación de la medición donde nos tenemos que basar en información científica, en información que está disponible en diferentes fuentes dentro que están eh, eh, bueno, que existen en diferentes lugares. Hay fuentes de diferentes países, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de diferentes lugares que se pueden utilizar para este enfoque de cuantificación. Una vez que ya planificamos cómo vamos a hacer, cómo vamos a medir, qué datos vamos a tomar, cómo vamos a hacer esa recopilación, bueno, empieza la ejecución, seleccionar, recopilar los datos y calcular las emisiones. ¿Sí? Aplicar todo ese enfoque de cuantificación para poder tomar esa información. Esta selección y recopilación de datos, dependiendo el tipo de organización, puede llevar algunos meses el trabajo para poder juntar información que sea representativa, que sea confiable y que podamos relacionarla directamente con el enfoque que hayamos elegido de cuantificación. Uso de factores de emisión, normalización de datos, son esos factores que me van a convertir y me van a hacer que todo lo que yo haya considerado tenga la misma unidad, normalizo los datos y ahí se hace el cálculo, se termina con el cálculo de huella de carbono organizacional. Una vez que tenemos el resultado, podemos ya establecer objetivos y estrategias de reducción. Ya vamos a conocer con el resultado de la huella de carbono organizacional cuáles son de nuestras actividades las que más aportan, cuáles son de nuestras fuentes y sumideros los más importantes. Entonces, a partir de ahí podemos establecer objetivos y estrategias de reducción. Gestión de calidad del inventario significa aplicar esas estrategias y objetivos, trabajar sobre acciones que me permitan reducir esa huella de carbono. Y la huella de carbono, las huellas de carbono, las huellas organizacionales son, las huellas ambientales en general, son verificables. Hay organismos de certificación que pueden ir, hay normas, ¿sí? Las normas ISO 14064 y 67 para producto y para organización, que me definen cómo tengo que hacer, qué cosas tengo que hacer. Entonces los organismos de certificación lo que hacen es
verificar cómo hiciste el cálculo, cómo llegaste a los resultados y te emiten un certificado diciendo, che, bueno, este cálculo está hecho de acuerdo con la norma que corresponde. Entonces, dijimos, las herramientas de cálculo están asociadas a eso. Kilos de diésel consumido, el factor de emisión, ¿sí? ¿Cuántos kilos cuántos GEI emiten un kilo de diésel? El potencial de calentamiento global, que es el que me transforma esos GEI que me emite el kilo de diésel en kilos de carbono equivalente, kilos de CO2 equivalente, y podemos ver cada una de esas fuentes cómo contribuye a nuestra huella de carbono. ¿Sí? De forma bastante simplificada, esa es la metodología que se usa para esa huella de carbono organizacional, que en ciertos puntos es bastante similar a la que se usa para la huella de carbono de producto también. Entonces, lo que decíamos, la ISO 14064 es la que habla del diseño y desarrollo de inventarios de GEI en las organizaciones, ¿sí? Tenemos la 14067, que es la huella de producto, y después tenemos las normas que regulan a las organizaciones que hacen la verificación de estas huellas de carbono una vez que que la empresa hizo su declaración sobre la huella. Respecto a la huella de carbono del producto, dijimos es la suma de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo productivo y de consumo de un producto. Permite comparar la eficiencia de producción de un determinado bien. ¿Sí? Vamos a tener bienes similares que en una organización emiten cierta huella de carbono y en otra organización sea menor la huella de carbono que puedan emitir, de acuerdo a la forma de producción, a los métodos, a la tecnología que se aplique, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos principios de contabilidad? ¿Sí? La perspectiva del ciclo de vida, de vuelta acá, identificamos cuáles son las etapas. Che, vamos a hacer la huella de carbono de producto. Vamos a hacer qué vamos a declarar desde que ingresan las materias primas a mi organización hasta que sale el producto de mi organización. Vamos a considerar el uso y disposición final del producto. Vamos a considerar la extracción y procesamiento y transporte de materias primas hasta mi organización. Vamos a hacerlo completo del ciclo de vida, la emisión de la huella de producto. Bueno, esos límites también los consideramos en esta medición. Enfoque relativo y unidad funcional o declarada. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer por kilo de producto? ¿Lo vamos a hacer por paquete? ¿Lo vamos a hacer por diferentes formas de medirlo? ¿Vamos a hacer por servicio prestado? ¿Lo vamos a hacer por hora de servicio? Definir esa unidad funcional que es la que nos va a permitir enfocar el trabajo, ¿sí? Entonces, esta huella de carbono del producto nos va a dar el valor de cuánto de nuestras emisiones GEI se asignan a ese producto. Eso es lo que tenemos que identificar y ese es el desafío en esta huella de carbono de producto, ¿sí? Ver de todas las emisiones GEI que vimos que se identificaban para la huella de carbono organizacional, acá no vamos a sacar el total por unidad de tiempo, sino que vamos a ver cuánto aporta la producción de un producto a un determinado servicio cuánto aportan esas emisiones en ese proceso.
Entonces, definimos el objetivo, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar esa huella de carbono? La definición del alcance, ¿sí? Que es lo que decíamos, el sistema de estudio, unidad funcional, unidad declarada, los límites, la lista de los procesos que están involucrados dentro de esos límites y cuáles son las fuentes que tenemos de emisión y remoción dentro de esos límites. A partir de ahí se hace una especie de balance donde se ve las entradas y salidas dentro del proceso en particular, dentro de las etapas del ciclo de vida que estamos considerando, recopilamos los datos tienen que estar validados, tienen que ser de fuentes adecuadas, si vamos a usar equipos de medición, los equipos de medición tienen que estar calibrados, como todo lo que vamos a medir dentro de un sistema de gestión, ¿no? Eh, y a partir de ahí, una vez que recopilamos todos esos datos, vamos a hacer la evaluación y la interpretación de esos datos. Cuánto impactan en el producto, qué parte está directamente relacionado con el producto. Entonces ahí vamos a calcular emisiones, vamos a usar factores de emisión que estén determinadas. Vamos de vuelta a normalizar los datos, vamos a hacer que todos esos datos que son de uso de tal insumo, uso de energía, uso de tal cosa, se transformen en kilos de CO2. ¿M? Y a partir de ahí vamos a determinar la huella de carbono de nuestro producto por unidad funcional. ¿M? Esos son los pasos generales para el cálculo de huella de carbono del producto. Entonces, de vuelta, tenemos diferentes normas que se interrelacionan para poder hacer esa huella de carbono. Dijimos la 14067 es la que nos da el cálculo y el resultado. Está eh, influenciada por el análisis de ciclo de vida. Y después tenemos los requisitos de comunicación para huellas ambientales, ¿sí? Cuando tenemos el informe, ¿qué hacemos? Lo tenemos que comunicar. Bueno, hay una serie de pautas para poder hacer esa comunicación, cómo lo tenemos que hacer, en qué lugares, cómo es esa comunicación para que no dé lugar a dudas y que sea comparable realmente con otras huellas que podamos establecer. Entonces, un ejemplo con un cliente que es de harina de trigo, se estableció como límites solamente la parte del molino, desde que se recibe el trigo en la organización hasta que la harina está cargada en los camiones de despacho, ¿sí? A la izquierda tenemos las etapas del ciclo de vida de la harina. Y tenemos el proceso sobre la parte productiva, que es lo que se consideró para el cálculo. Finalmente, a partir de ese cálculo, ¿sí? Que consideramos todo el aporte de cada una de las materias primas que se utiliza, el transporte de esas materias primas para llegar a mi proceso productivo, todo lo que es el proceso productivo eh, específico y el transporte hasta la puerta del cliente en este caso. Entonces, fíjense, desde la consideración de cuál es el aporte de las materias primas hasta que el producto llega a la puerta del cliente. No se consideraron las etapas de cultivo del trigo, ¿sí? Sino que ya se tomó un valor estimado de cuáles son los temas y el tema de distribución y uso, ¿sí? Porque la puerta del cliente son distribuidores, no es el consumidor final esta puerta del cliente que está considerada en el diagrama de proceso. La huella de carbono del producto en el caso este fue de 0,23 kilos de dióxido de carbono por kilo de harina.
Y así vamos a tener ejemplos. Cada vez se está eh, generalizando que ciertas organizaciones empiecen a informar las huellas de carbono de productos en sus etiquetas. Pero bueno, un paquete de galletitas tiene 0,82 kilos de dióxido de carbono por paquete. La Coca-Cola 1,28 por litro, ¿sí? Y así cada uno de los productos van a tener sus diferentes valores. Y es posible que una gaseosa fabricada en otro lado pueda tener una huella de carbono diferente a la que obtuvo Coca-Cola por el diferente contexto, las diferentes consideraciones que se pueden hacer en el proceso. Y el segundo indicador que dijimos que íbamos a trabajar era sobre huella hídrica. ¿Sí? Trabajar o dar los conceptos, ver de qué se trata esto, ¿no? Y acá el punto es, ¿cuánta agua consumimos en nuestra vida diaria, en lo que hacemos normalmente? ¿Sí? En nuestras casas, en nuestras actividades. Fíjense ese diagrama y ¿cuál de las porciones de la torta creen que es lo que consumimos en cocinar, la higiene personal, higiene del hogar, y etcétera? A ver, ¿cuál creen de esas dos porciones de la torta? Mm, mm. Acá te responden en el chat el naranja. El naranja, sí. Obviamente que es el naranja el del agua que usamos, ¿sí? No, el Naranja es el azul. consumo. En las actividades domésticas usamos aproximadamente entre 150 y 200 litros por persona por día, ¿sí? Y la porción es la azul, la que usamos en esas actividades. Ahora, che, y lo otro, agua virtual. 96% de lo que usamos es agua virtual. ¿Qué me la dan por las redes, las redes sociales? ¿Viene por internet? ¿El agua es virtual? No, no, no. ¿De qué se trata el agua virtual? Es el agua que utiliza en los productos que consumimos, desde la producción de materias primas hasta que llegan al consumidor. Eso es el concepto de lo que se llama agua virtual. Dijimos que eran 150 200 litros por persona en todas las actividades del hogar, ¿sí? Me como una manzana y me estoy comiendo 70 litros de agua, que es lo que necesita para producirse una manzana. Me como un huevo duro o un huevo simplemente y ya gasto más en comerme un huevo que en lo que gasté en limpiar, bañarme, lavar los platos y toda la historia, ¿sí? Y así cada uno de los bienes que tenemos. Una remera gasta 2.000 litros. Bueno, está bien, una remera me va a durar un tiempo considerable, entonces esos 2.000 litros no son, bueno, tendré que dividirlo por la cantidad de días que me dure esa remera. Ahora, un kilo de carne consume 16.000 litros y yo me como un bife de 300 gramos. O sea que me estoy comiendo 5.000 y pico de litros cada vez que me como un bife, ¿sí? Un celular, 23.000 litros de agua consume y un auto, pues son promedios, ¿no? 246.000 litros de agua en su producción y vemos que a medida que aumenta cierta complejidad en los procesos productivos, mayor es el consumo de agua que tienen en esa producción. Entonces, el tema del agua virtual, ¿sí? Que es el agua que no vemos, que no somos conscientes que la estamos consumiendo,
¿sí? Es un aporte importante y por eso es la importancia de esto de la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Un indicador ambiental que lo que mide es el volumen de agua dulce utilizada en toda la cadena de producción de un bien o servicio y se estandariza en el volumen de agua por unidad, ¿sí? Como veíamos recién, litros de agua por kilo de producto, por unidad de producto, por etcétera. ¿Mm? Para el agua dulce, para calcular la huella hídrica se consideran tres tipos de agua. Tanto el agua se llama agua azul, el agua que se extrae de la superficie y se usa en los procesos, ¿sí? Tanto en forma líquida como, como de vapor, la que se usa para refrigeración, la que se usa para calentamiento en las calderas, la que se agrega directamente al producto, todo eso es agua azul. El agua verde, que es el agua de lluvia, que nos aporta a los diferentes cultivos y a diferentes actividades que también usamos esa agua de lluvia y también se considera en el balance hídrico que se puede hacer sobre el ciclo de vida del producto que vamos a analizar. Y el agua gris, que es el agua de desecho. ¿Sí? En la huella de agua, ya lo vamos a ver en la huella hídrica, no solo consideramos lo que usamos, sino consideramos los impactos de eso que estamos trabajando. Entonces, todo lo que es el agua de desecho que utilizamos, tanto descartando y aportando contaminantes, como el agua que en muchos casos se usa para diluir y llevar a niveles aceptables esos contaminantes que estamos generando. ¿Sí? Yo tiro un efluente que tiene un 20% más de un contaminante no permitido. ¿Sí? Bueno, ¿cuánta agua necesito para que ese contaminante se reduzca al nivel que está permitido y que es aceptable? Bueno, esa es el agua gris que se contabiliza. Entonces, la huella hídrica también tiene una norma que es la 14046, ¿sí? Donde establece los pasos, los criterios y todas las pautas para poder hacer la medición de huella hídrica, y esta norma está muy relacionada con la norma de ciclo de vida. ¿Sí? Si vemos la norma de análisis del ciclo de vida y vemos la 14046, tienen etapas muy similares ambas. Lo único que para la huella hídrica, de vuelta, como ya decíamos, para las huellas de carbono, yo voy a establecer los límites. Che, ¿desde dónde hasta dónde la quiero medir? No, no es necesario que midamos todo el ciclo de vida completo, sino que establecemos los límites de cuantificación que vamos a considerar para nuestro cálculo. Entonces, dentro cuál es el esquema para la evaluación de la huella hídrica, establecer objetivos y el alcance, lo que decíamos, para qué lo voy a hacer y cuáles van a ser los límites que voy a definir para mi estudio, analizar el inventario, ¿sí? Todo este balance hídrico que tenemos dentro de nuestros procesos, evaluar los impactos que tiene eso, tanto en la extracción del agua, ¿sí? Lugares, no va a ser lo mismo que yo use 10 litros de agua al lado del Paraná, que use 10 litros de agua en la Puna Jujeña. ¿Sí? Porque el impacto de la extracción de esos 10 litros van a ser muy distintos por la disponibilidad en un lugar y en el otro. Y los impactos de los desechos y de la contaminación de las modificaciones que hagamos al agua que utilizamos. A partir de ahí, de ese análisis de inventario y de los impactos, se hace la interpretación de los resultados y se determina el cálculo de la huella hídrica, que son esos valores que veíamos hace un rato. Entonces, dentro de ese cálculo del impacto, bueno, yo puedo elegir cuáles son esas etapas del ciclo de vida para las cuales yo voy a determinar mi huella hídrica o la huella hídrica de mi producto. En este caso, la huella hídrica está solo relacionada a a la unidad de producto, no hay una huella hídrica organizacional.
¿sí? Hasta el momento. Entonces, el cálculo de inventario de la huella de agua, según la 14044, es la de ciclo de vida, ¿sí? Entonces, de acuerdo al ciclo de vida de la organización, hacemos el cálculo de inventario de flujo de la huella de agua, cuáles son los flujos elementales y cuál es la asignación de esos flujos a la unidad de producto, ¿sí? Para eso, para que el cálculo de los flujos elementales, se desarrollan balances de entradas y salidas de agua para cada una de las operaciones que están involucradas en las etapas del ciclo de vida que estamos determinando. En la evaluación de los impactos hay diferentes criterios. Este que está puesto ahí es un ejemplo simplemente de cuáles son las fuentes que se pueden usar para los diferentes criterios y las categorías de escasez, disponibilidad, ecotoxicidad, eutrofización son categorías que en general se toman, pero las fuentes y el método para decir, che, bueno, los litros de agua por unidad de producto que trabajo de acuerdo a la escasez y de acuerdo a eso, hay diferentes criterios y diferentes fundamentos en la literatura y en estudios que se pueden usar como referencia y hay que definirlos dentro de esa planificación del cálculo de huella hídrica. Y como ven, los pasos para el cálculo de huella hídrica son similares a los que veíamos para huella de carbono. Categorías del impacto, vamos a clasificar las fuentes, ¿sí? Si es fuente de agua superficial, fuente de agua subterránea, agua de lluvia, son desechos a un curso de agua, a Napa. Vamos a clasificar las diferentes fuentes de uso que tenemos. Vamos a caracterizarla a partir de esos impactos que estamos determinando y a partir de ahí vamos a poder normalizar y ponderar para que el cálculo final sea en una unidad que sea común a todos esos impactos que hemos trabajado. Entonces, ¿cuál es el valor agregado ambiental que tienen estas huellas? Les decía hace un rato que cada vez es más común el etiquetado ambiental en los productos. ¿Sí? Esto es de un supermercado que está en Francia, creo que es, donde están las huellas que ya están determinadas y hay un supermercado, no sé si está el ticket ahí, teníamos una imagen de un ticket donde aparte de decir, "Che, bueno, son tantos euros, te dice, te estás llevando 150 kilos de carbono y 250 litros de agua. ¿Sí? La huella de carbono y huella hídrica total de tu ticket. Eh, es una tendencia, son cosas que el mercado va a empezar a considerar y va a empezar a valorar. Entonces, trabajar sobre estos dos indicadores que, que los tenemos disponibles, que sí lleva un trabajo, lleva una cierta consideración el cálculo, pero que no son imposibles, nos va a dar una forma de medir nuestro desempeño en nuestra gestión ambiental, de sostenibilidad, de responsabilidad social, que es muy importante. Entonces, eso es lo que queríamos trabajar sobre estas dos indicadores ambientales, sobre las huellas ambientales que se están determinando. Entonces, conciencia ambiental, responsabilidad social, eficiencia energética, competitividad y reputación por la imagen que se está generando y la conciencia que se está generando en el mercado. Innovación y oportunidades de negocio también nos permite enfocar ciertas estrategias de negocio, tener la idea de cómo estamos respecto al mercado, cómo estamos respecto a la competencia. ¿Sí? La otra vez escuchaba un productor que decía, el huevo argentino
por la proximidad de las granjas a los lugares donde se abastece del alimento para el ave y todas esas cosas, tiene una huella hídrica mucho menor que otros huevos en el mundo. ¿Sí? Bueno, son cosas que se van estableciendo y que se van considerando que se pueden ir viendo como oportunidades de negocio, como formas de innovación y el cumplimiento legal que va a empezar a establecerse, no sé si en el corto plazo, pero a mediano plazo van a empezar a haber restricciones sobre el tema de emisiones de carbono y consumo de agua. ¿Mm? Bien, entonces, hasta acá tenemos la presentación que teníamos prevista. Me gustaría que escucharlos, opiniones, consultas, experiencias. ¿Nadie? A nosotros nos pasó, Javi, en una empresa, em, no es específicamente sobre huella de carbono, pero sí es sobre el impacto del cambio climático, que el auditor externo nos preguntó si para una empresa de base digital, desarrollo de software, implementación BIM, em, según nuestro análisis, o sea, no teníamos impacto en el cambio climático, ni en el cambio climático tenía cambio en las operaciones. Y nos dijo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los servidores? No, tenemos una empresa de backup, tienen el equipo de electrógeno, X. Dice, pero ¿y qué pasa si se corta la luz 3 días por el impacto, por el calor? ¡Apa! Pero tenemos el electrógeno, sí, pero el internet, entonces quizá a todas las empresas eventualmente lo termina afectando, más allá de cómo uno desarrolla sus procesos, sino cómo indirectamente termina afectando y que a veces no lo tenemos contemplado. Hay que Sí, pensar en todas las exactamente. aristas. Bueno, eso es lo que hizo cuando, vaya la redundancia, hizo la organización. eh, cuando puso estas adendas y que tiró arriba de la mesa, che, consideren tema de cambio climático en el contexto. Vean si hay alguna parte interesada que tiene algún requisito relacionado con el cambio climático. Bueno, ese fue el Sí, desafío. ¿Sí? No fue, che, háganse ambientalistas. No, 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 fue, che, fíjense, a ver, porque esto es algo que está real, es tangible, lo estamos padeciendo, entonces fíjense cómo esto les puede llegar a afectar y qué cosas necesitan hacer para adaptarse o para mitigar el impacto que puedan estar produciendo, adaptarse a los efectos negativos que les pueda traer esto o mitigar los efectos que ustedes puedan hacer sobre el cambio. tal De cual. eso se trató la cosa, poner arriba de la mesa el tema. ¿Mm? Sí, que quizá en una situación uno no se hubiera, o el equipo directivo no se hubiera tomado el tiempo de analizarlo. Sí, no lo tenías en la cabeza, uno a veces tan enfocado en la estrategia, en ventas, en mejorar tu proceso operativo, que compras haga bien las cosas, como que siempre uno está más enfocado quizá en eso y no te detenés a pensar en esta situación de que llega a pasar y ¿qué haces? Sí, sí, totalmente. Bien, a ver. Ahí dice Claudia que no sé en qué momento lo comentó, por eso es crítico la huella hídrica en la industria minera. Debe haber sido cuando yo dije, che, no es lo mismo usar 10 litros de agua en la Puna que en el lado del Paraná. Sí, sí, claramente. Eh, Pilar Belis te dice, excelente presentación, muy clara, cumplió con mis expectativas. Damián Páez te dice, muchas gracias, Javi, te veo muy bien, me alegro. Sí, saludos.
Y Bueno, Víctor gracias, Marcelo Daniela. Morón dice, para la medición en pymes o empresas pequeñas, creo que si no hay una forma de sistematizar todo a través de una aplicación o al menos una macro Excel, va a costar mucho o va a ser muy dificultoso por lo limitado a los recursos humanos, ya sea en cualificación y en cantidad. Sí, ahí seguimos. Vivi, ¿querés, ya que estás ahí? Vivian es la responsable de ASG Academy y ¿querés pasar la asistencia así? Sí, quería que terminara de leer todo para comunicarles que le voy a pasar la asistencia por el chat para que por favor la tomen, ¿sí? Bueno, la idea de la asistencia es que puedan recibir el certificado de asistencia a la clase, al webinar. Eh, entonces, los que puedan completar ese link, ese formulario pequeño con un par de datos que les va a pedir Vivi, con eso les va a llegar el certificado. ¿Mm? Con eso les va a llegar un correo. En ese correo los va a llevar a la plataforma de nosotros, que es el ASG Academy. Ahí yo les voy a crear un usuario y una clave. Para los que ya han participado anteriormente, ya tienen ese usuario y clave. Solamente los logueo al curso y responden la encuesta de satisfacción y luego eh, ustedes mismos descargan el certificado de asistencia a este webinar. Bueno, Ahí la pasé. bien. Entonces, dicho la parte, vamos a ir a la consulta de Víctor de si hay alguna aplicación. Sí, 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 hay desde Excel hasta sistemas informáticos que te dan herramientas para poder cargar los datos y poder sacar el cálculo de la huella de carbono. Sí, 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 sí hay. Pero de todas formas, si no tenés los bases y los criterios claros para ver cuáles son tus inventarios y tus fuentes y sumideros dentro de la organización, en la etapa del ciclo de vida, determinar los límites y conseguir la información que necesitas, el sistema te sirve para el cálculo, sí, pero el trabajo grande acá es obtener los datos. Segatica te dice cómo nos sugerís ir estandarizando los datos, fórmulas por la medición de la huella de carbono en la organización. Simplemente identificar cuáles son las fuentes y sumideros que tienen dentro de sus procesos y tratar de recopilar el consumo de energía, la emisión de gases, el consumo de combustibles, etcétera, etcétera, ir teniendo datos. ¿Sí? Vamos a necesitar datos de todas esas cuestiones que a veces no los registramos. ¿Sí? O a veces los tenemos que tener, che, consumo de energía eléctrica. Sí, tengo lo que me viene en el medidor, en la factura de la empresa de energía, pero es de toda la organización y yo quiero saber cuánto consume cada una de las etapas para calcular mi huella de carbono del producto. ¿Sí? Entonces, tratar de establecer, si bien se pueden estandarizar ciertas cosas, yo puedo determinar el consumo de un motor, de una máquina y poder establecerlo de esa forma, entonces, a partir del consumo estándar de la máquina y las horas que me insume el producto o los minutos que me insume el producto en esa máquina, yo puedo saber el consumo eléctrico, ¿sí? Pero bueno, hay cosas que tenemos que juntar información, entonces tratar de que esos datos los vayamos teniendo. Pilar Vélez te dice, estoy en una industria alimenticia certificada con FCC 22000 y en la recertificación incluimos la adendia mencionada. Por eso mi presencia en este webinar. Bueno, bien, sí, FCC al estar basada en ISO 22000 también le pegó la adenda y por más que sea un sistema de gestión de inocuidad, de seguridad alimentaria, también considerar, porque puede haber cosas que el cambio climático y en general en los alimentos hay cuestiones que te puede impactar o que podés llegar a impactar. Entonces, de vuelta, sin llegar a
volverse o a implementar gestión ambiental, bueno, considerar el tema de la adenda es importante. Martina Javi, Manoli te dice excelente presentación, súper interesante, muchísimas gracias. Raquel Bazán, muchas gracias, excelente participación, presentación. yo quería agregar bueno, yo estuve en una empresa donde se estaba trabajando la implementación de la huella hídrica y lo primero que se hizo fue una comunicación a todas las responsables de los distintos procesos y la parte operativa para comenzar a realizar la cuantificación de la huella hídrica. Y si bien comenzamos con la parte del relevamiento, fue interesante porque la bajada de información hacia todos los sectores fue importante porque eh, fue rápido el relevamiento que se tomó por parte de todos. Iban asignando a una persona para cada proceso, cada servicio que se encontraba y en general lo que más uso tenían sobre el tema del agua era la parte de la limpieza, así que se hacía el relevamiento sobre la cantidad de utilización de baldes de agua o de elementos de limpieza que se necesitaba en cada una de las áreas donde iban a hacer la limpieza. Ahí lo cuantificábamos de cuánto era por semana la cantidad de litros que se utilizaba y así es como fuimos haciendo un relevamiento y terminamos estandarizando, dándole un criterio sobre cuáles fueron los lugares más críticos que donde más se utilizaba el agua. Y de ahí a promediarlo en todo un sector y en todo un proceso sobre cuánto es lo que se terminaba utilizando de manera mensual. Pero sí, yo considero que algo importante es la bajada de información hacia todos los sectores para comenzar un relevamiento y desde ahí va a surgir mucho más rápido captar los datos para comenzar a trabajar con la medición de la huella. Gracias, Ariel, y me das el pie bárbaro porque hicimos los ejemplos y pusimos la huella de una manzana, de un celular, de un auto, pero Ariel nos está hablando de una empresa de servicios de limpieza organizacionales, institucionales. ¿Sí? Entonces, también para los servicios es válido el cálculo tanto de huella hídrica como de huella de carbono. ¿Mm? Es el desafío definir cuál va a ser la unidad funcional a la cual vamos a referir la huella, pero es totalmente factible la medición en servicios también. Bien, y acá dice, le parece muy buena la información de la PAS 53002. No les puedo firmar acá un documento, pero creo que está disponible público el documento ese. Búsquenlo en la página de ISO, creo que está disponible público ese documento. ¿Mm? Bien, ¿algún aporte más? Si no, vamos cerrando. Nada más que agradecerles a todos el tiempo, la presencia y bueno, nos veremos en algún otro encuentro para poder compartir estos temas que son interesantes. Todos te dan las gracias, yo también les doy las gracias por su participación y recuérdenlo la asistencia para que puedan obtener su certificado. Muchas gracias. Gracias, Javi. Gracias, Vivi. Que Un tengan muy buen placer. día. Nos vemos. Feliz día, hasta luego. Gracias, buen día a todos. Yeah.